Bueno, hi, everyone. Thanks again for coming to 10 Years After Promesa, How to Inform Your Community About Puerto Rico's Fiscal Control Board. My name is Camille Padilla Dalmau, and I'm the founder and CEO of Nueve Millones. Nueve Millones is an independent news network dedicated to amplifying the voices of the 9 million Puerto Ricans across the globe. I know that everyone in this call, we're all around the world. We're even from Palestine, and please let us know in the chat where you come from. I know that we all care deeply about Puerto Rico and its well-being, so we have experts, but we know you are all experts as well. So we'll have time to hear from some of you, and we ask that we're mindful also of the time that we take so we can hear from as many people as possible. But please use the chat to have even more dialogue there. Before we start, I'd like to thank a few organizations that have made this possible. Policylink Puerto Rico, Construyamos Otro Acuerdo, Puerto Rico No Se Vende, Cierra Club Puerto Rico en el Puente. So we'd like to thank our collaborators. We are here today to talk about the Fiscal Control Board and its impact. Some important context to get us started is that the board was imposed 10 years ago by the US Congress and the US President to safeguard the United States interests in its colony. So we want to do an overview so we can better explain to our communities the impact that it's had in Puerto Rico and its people. Some questions we'll answer are, why did this board get imposed? How has it affected Puerto Rico? And what do we want instead? It's important that we don't only focus on what we don't want, but also what is the future we want to create. So now I'm going to pass it to Laura Quintero, Editor-in-Chief of Nueve Millones, to start us with some reflections. Gracias, Camille. Quisiéramos escuchar de todos ustedes antes de arrancar con el contexto y la participación de los miembros de la comunidad. Por favor, escriban en el chat cuáles son algunas de las principales dudas que tienes sobre la Junta que quisieras ver contestadas, o también pueden comentar cuáles han sido algunos de los retos a la hora de comunicar su impacto a sus respectivas comunidades. Queremos leerles. So you can also ask to participate, and we can hear a couple of people. He compartido las preguntas en el chat. Tenemos cuáles son algunas de las principales dudas que tienes sobre la Junta, también cuáles han sido algunos de los retos a la hora de comunicar su impacto. Una pregunta por aquí de Sonia Palacios, que vamos a estar escuchando de ella ahorita. ¿Qué tenemos que hacer para que la Junta se vaya? Creo que Camille y Mariel y la profesora pueden estar hablando de eso en breve. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna dificultad en comunicar su impacto? Si no, Camille, yo creo que podemos empezar. Y las pueden seguir escribiendo en el chat en la medida en que transcurra la actividad. Hay otra pregunta que veo aquí, si hay manera de recuperar los espacios públicos. Bueno, well, thank you all for asking questions. Please keep asking questions. That will help the conversation. And we will go on to a dialogue with Doctora Marieli Lopez Santana. Doctora Marieli Lopez Santana is an associate. Let me just real quick show the screen for a second.
Doctora María de Lopez Santana is an associate professor of political science at the Charr School of Policy and Government at George Mason University. She earned her PhD from the University of Michigan, Ann Arbor. Her research explores how governments handle social and economic challenges, such as financial crises and labor issues. She's currently writing a book about Puerto Rico's debt crisis. So thank you, Doctora Lopez Santana, for being here. And let me make sure, are you here? Yeah, I'm here. Sorry, there you are. There you are. Some issues with my Zoom. Yeah, hello everyone. Thank you so much. So the first question that we want to get us started is what was the context of how we got here, right? Why was a fiscal control board imposed in Puerto Rico? Sure, I can say a bit about that. So there are a few observations that are important to understand. And first of all, it's important to say that debt is not a new phenomenon. In fact, Puerto Rico has been issuing debt since the beginning of the 20th century. Once the Foraker Act was passed, Puerto Rico had the ability to enter the bond market, or I will say it was imposed on Puerto Rico the ability to enter the bond market. And one important and interesting comparison is to refer to the case of Hawaii, that while Hawaii entered the bond market at more or less at the same time as Puerto Rico, the United States decided to put all types of restrictions against Hawaii in terms of floating bonds, in part because the expectation was that ultimately the Hawaii was going to become part of the United States, right? So moving forward, we have to many people refer to the beginning of the crisis at the beginning of the 21st century. And here we have to first of all refer to what happened before then. Puerto Rico, as long as it has been part of the United States, it always has had an economic model that has been based on tax exemptions. However, what happens after 1976 is that we have a new model of tax exemptions that basically leads to all sorts of pharmaceutical companies and other types of high technology companies to move to Puerto Rico, in part because they were able to take advantage of these tax exemptions that were pretty substantive. However, once you get to the Clinton administration, that administration decides to get rid of those tax exemptions, in part because he was trying to balance the budget in the United States, and they were looking for money all over the place. And then what happens is that there was a 10-year period of transition. It is important to say that since the mid 1970s, Puerto Rico by itself has been kind of struggling with that. However, all the injection of capital that came with the 936 section to Puerto Rico, that in turn allowed Puerto Rico to still navigate the bond market. But once you have many of the companies that start to leave Puerto Rico, and more importantly, more than the companies being there, part of the system was that the companies had to deposit their money in Puerto Rican banks and also to invest in Puerto Rican bonds. So once we get rid of that, then that is kind of the beginning of the crisis, as in any issue, right? If you don't have enough taxation power, also if you are not able to accumulate as much capital, right? And also at the same time, you start to issue more debt, more bonds, as that was the case, then there's a moment that it just becomes unsustainable. And then, long story short, that's the story of what happened, mixed with, a bit of corruption, structural issues like the recession that took place at the end of the beginning of the 21st century.
And then what happened finally is in 2015, on live television, you had the governor who admitted that the debt was unpayable. What followed after that, it was a year of negotiation to pass PROMESA. It is important to say that there were other options on the table that will have allowed Puerto Rico to create its own bankruptcy regime. However, Puerto Rico was taken out of the bankruptcy code at the beginning of the 1980s. So that meant that once the debt becomes unpayable, then Congress, using its plenary power, passed this legislation that allow Puerto Rico to restructure the debt. And with that, also what we have is the Financial Oversight Board, or La Junta. So long story short, that's kind of a summarization of how is it that we got here. And I'd like to talk about how did PROMESA affect Puerto Rico's self-governance? Yes, so that's a very important point. When we refer to the Financial Oversight Board, or La Junta, as is commonly known in Puerto Rico, there are a few observations. And here, especially for those who are familiar with the context in the United States, localities can issue for bankruptcy, right? However, it's important to understand that if we refer to the setting of federalism in the United States, local governments are seen as a creature of the state, right? So that means that, let's say, Detroit files for bankruptcy, then Detroit is accountable to the legislative branch and the executive branch of the government of Michigan, right? So there's that clear accountability mechanism and that issue of, who's in power and to who is it that is accountable. In the case of Puerto Rico, it's very different, right? Given the colonial nature of Puerto Rico and La Junta, what it shows is that it's kind of a bubble or a very schizophrenic type of situation, right? Because the members of La Junta are, first of all, appointed by Congress and the president. So it is appointed by the federal level, right? However, the members of La Junta are paid, or not the members of La Junta, but at least the lead person of La Junta, and also the staff and all the different payments that are related to running La Junta, that comes from the budget of Puerto Rico, right? So that's important to say, right? On one hand, Congress and the federal level makes the decisions, and Puerto Rico, who is in the middle of a bankruptcy, is paying these very high costs, right? So there you have also an issue of mechanisms, accountability, to whom is it that is responsible. Then at the same time, you have to think that there have been several cases that have established that La Junta is a local entity, meaning a Puerto Rican entity. However, La Junta is not accountable to the government of Puerto Rico, right? So it has also sovereign immunity, and at the same time, it has significant fiscal powers, I would say even veto power, over the decision of making budgets. And as I always say, if fiscal decisions will always have political implications, right? So to say that it's only about the fiscal powers, de facto, that's not accurate, right? Because if you are making decisions about how many students should be in the classroom, so classroom size, and the La Junta says, well, if you have fewer students, then that will have financial and fiscal implications. Well, that's a political decision, right? So in that way, you have to think about
this special entity compared to Detroit, for example, the only close comparison might be Washington, D.C., but it's not exactly the same. So, yes, it creates, when talking about the junta, the issue of the democratic deficit is certainly very salient. Yes, and we'll talk about the speakers that are coming after. We'll talk more about those political implications, right, and those decisions. So let's talk about where are we now, and the question that Sonia brings also, like, what's the exit strategy? So where are we now? Where's the status of the restructuring, and how does La Junta stop it, or where does it end? What's the conditions for that? And so the majority of the debt has been restructured. It ended up into 2022. Right now, what is left is the restructuring of PREPA, that is the electricity private public corporation now. And that has been going on for close to 10 years. And it has been very controversial in many regards because the bondholders do not want to see any type of conditions in terms of not being fully paid. And to some degree, La Junta lately has been trying to say, well, what you want is not possible because basically we don't have the money to pay for all you want. So in order for La Junta to exit Puerto Rico, according to Promesa, it has to be, there needs to be 4 consecutive balanced budgets, right? Based on the conversations that, for example, yesterday I was in a panel and that was a conversation that we were having, there's certain considerations. First of all, it seems that La Junta lately has been going back and forth about what is it that it considers a balanced budget. Is it when it's certified or is it at the end of the year? And initially, it seems, based on what I've been researching, is initially La Junta said, well, it's a balanced budget, but then later on it said, well, actually, no, right? So what is it, right? But then also on top of that, you have to take into account that it needs to be 4 consecutive budgets. So let's assume that now is counted as a balanced budget, but next year that's not the case. So that means that then we have to start counting again, right? 4 more years. Another consideration that I have heard, I'm based in Washington, D.C., some of the interviews that I've been doing for my book project is exactly when is it that we start counting? Is it when the majority, the GEO bonds, and the COFINA bonds were restructured? Or is it when all of it is restructured, right? So if we start counting in 2022, we can say, well, if this is the first balanced budget, we can move forward. Other people have argued, no, it's actually when PREPA gets restructured and then we start counting. So that is kind of unclear, and many observants have been saying, well, in part the problem is, for example, that many of the people who were involved in the creation of Promesa are either, for example, Grijalva passed away, right? Many, for example, Duffy now is part of the Trump adventure with, if you have seen that he took a trip around the United States, right? And many others are not longer in Congress, right? So there's not that memory present when it comes to, Congress people and people who might support the exit of La Junta. And as you know, with Trump, it became a little bit more complicated about, how is it, whether we have any members now and how is it that we think about it. Thank you for that. My
And what you said remind me a little bit of the vagueness, right? Like essential services, for example, hasn't been defined, but then also a balanced budget is not defined. So that vagueness leaves a lot of room for interpretation, right? And my final question is about how could we imagine a future after La Junta, like one that looks out for the interest of Puerto Rican? You know, is there a way that fiscal decisions could be more transparent or participative? Yeah, that this is a very long conversation, but uh, one conversation that I'm very interested in exploring is, once La Junta exits and how, and once Puerto Rico is ready to re-enter the bond market, because at some point it will have to, if it wants to create these infrastructure projects, right? um, how is it that that's going to take place? And I hope that there's a very involved conversation involving different types of citizen groups, advocacy groups, and top down, bottom up, expert, non-experts, about how is it that we can think about the balanced budget, right? Which is also what I should be the limits of the debt, right? Also, for example, when it comes to issuing bonds, we know that the GO bonds were voted by the legislative, but the bonds of the public corporations, those were mainly issued by the bank, the governmental developmental bank. So to some degree, you have some bureaucrats making these decisions, people with the expertise. So, but there was very limited intervention from other type of actors. So I hope that the citizens can get more informed about what is a bond, why is it that it matters, how is it that, for example, the process of approving a bond can be more accountable to the people. In some jurisdictions in the United States, for example, where I live in Annandale, Virginia, when my locality wants to pass a bond, we vote for it. It's part of the ballot, right? So, and in other jurisdictions, that's the case as well. If they want to expand the school, if they want to build a park, they ask the citizens whether they want to approve that or not. So there needs to be more bottom up movement to be able to check the and fiscalizar la deuda, and also the decision making of how is it that these bonds are issued. So there's more transparency, and hopefully that can, slow down or at least limit the likelihood that in the future we might be facing the same type of situation, right? Thank you so much. Yeah, of course. And somebody asked real quick, if the conditions were to change, the conditions for La Junta to exit, who would decide that? Would it be the Congress. President, Congress, right? So it has to be an amendment, I'm guessing, to the law. Exactly. Yes. Okay. Well, thank you so much, Doctora María López Santana. At the end, we'll open it for questions if anybody has any additional questions, and you can keep asking your questions in the chat. And now I will pass it on to Laura. Sí, muchas gracias a la doctora López Santana. Ahora quiero presentarles y abrir el espacio a tres personas que han estado luchando en contra de Promesa y en contra de la Junta de Control Fiscal, empezando, ¿verdad?, con Sonia Palacios. Estas tres personas representan las áreas de la lucha por la pensión de jubilación, la lucha por la Universidad de Puerto Rico, que es una de las entidades cuyos recortes más grandes han sido, y también la lucha por la conservación del ambiente. Vamos a estar escuchando esas perspectivas brevemente, pero también abriéndolo a preguntas. Quiero presentar a Sonia Palacios. Ella tiene un Juris Doctor de la Universidad Interamericana y una maestría en Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Comenzó su carrera como socio penal en la Penitenciaría Estatal o el Oso Blanco. En los años 1980 estudió Derecho, fue ayudante de 4 secretarios de justicia, fue fiscal, fue registradora de la propiedad y directora del registro de propiedad.
desde que se jubiló en 2011, no ha parado porque ha estado en la calle y sus luchas son las pensiones, los derechos de titulares en condominios, el desplazamiento de las comunidades y el ambiente. Actualmente es una de las 2 miembros electos del Consejo de Beneficios de Pensiones, del Fideicomiso de Pensiones, que fue una entidad creada por el Plan de Ajuste de Deuda. Ella ahí representa a los pensionados del nivel central del gobierno. Este año comenzó a presidir la Comisión de Derecho Ambiental y Recursos Naturales del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, además. Y pues sin más, en representación, ¿verdad?, de la campaña Construyamos Otro Acuerdo, Sonia, si nos puedes hablar un poquito de cómo han visto el impacto de la Junta y también cuáles han sido ejemplos de luchas exitosas en contra de la Junta y cómo se han estado organizando para Sí, buenas tardes a todos. Casi buenas noches. ¿Me oyen? escuchamos. Sí. En términos del impacto, lo primero que tengo que decir es que, como todo en la vida, tiene cosas buenas y cosas malas. Yo pienso que la ventaja de la Junta es certificar que somos una colonia. Eso es algo que gente como yo lo he sabido toda la vida, pero hay personas que entienden que no, que Puerto Rico es un estado soberano o que tiene una soberanía muy particular que nace de la Constitución, que estamos en el proceso de obtener derechos adicionales o la estadidad, y el que llegue esa junta es un balde de agua fría de que es claro que es una colonia y que manda el Congreso. Para mí eso es ganancia. A la misma vez que es ganancia, es una cuestión de opresión, porque como bien dijo la compañera anterior, tenemos un grupo de personas nombradas por el Congreso que vienen a hacer el labor sobre nuestros funcionarios electos, pero le pagamos nosotros. Así, por ejemplo, tenemos un grupo que en los últimos 10 años se ha tragado el presupuesto que yo pienso que es similar a los recortes de la Universidad de Puerto Rico en ese periodo. Atropellante por demás. En términos de actividades que se han hecho, pienso que Construyamos Otro Acuerdo, una organización que nace en el 2019. Esa organización surge porque gracias a Dios hay gente joven que estaba trabajando pidiendo la auditoría de la deuda. Y en ese proceso de los compañeros estar haciendo su trabajo de la auditoría de la deuda, se dan cuenta que los pensionados somos un grupo de acreedores suficientemente importante y que deberíamos de insertarnos en el proceso. Lo cierto es que los pensionados, inclusive aquellos que en algún momento trabajaron en organizaciones o en agencias que tenían uniones y que sabían lo que era la organización sindical y la reclamación de derechos, una vez que se pensionan, se desvinculan de esas organizaciones y entran al mundo de los anónimos. Las organizaciones obreras no tenían ni siquiera capítulos de pensionados. Así que ahí hay otra ganancia de la Junta, que esos grupos empiezan a organizar grupos de pensionados. Ese grupo de compañeros que trabajaban con la auditoría de la deuda comienzan a dar conferencias y en el finales del 2018-19, yo voy a una conferencia en el Colegio de Abogados donde están unos compañeros, el compañero Armando Santiago Pintado y la compañera Eva Prados, con un entusiasmo brutal, planteando que a nosotros nos va a afectar, a los pensionados los va a afectar y que deberíamos de organizarnos y que habían alternativas porque éramos un grupo suficientemente fuerte, por lo menos en términos de número, y la posibilidad de que tuviéramos un impacto en el proceso electoral.
Ahí nos unimos a ese trabajo. En el 2019 comenzamos un proceso que primero fue educarnos a nosotros mismos porque nosotros no sabíamos nada de la deuda. Y la deuda era como otro idioma. Eran demasiado ceros que nosotros no podíamos ni procesarlos. En ese proceso de nosotros entender lo que era la deuda, nos damos cuenta que nos tenemos que organizar. Empezamos a organizarnos en mesas de trabajo y empezamos a dar orientaciones por la isla. Identificábamos a algún compañero pensionado y le planteábamos la necesidad de que organizara el grupo. Y así, por ejemplo, fuimos a dar orientaciones por el centro de la isla y por toda la isla. En ese proceso de dar esas orientaciones de lo que era la deuda y cómo nosotros teníamos derecho a que nuestra pensión se respetara, determinamos que teníamos que tener mesas de trabajo. Y en la estructura de organización que establecimos fue mesas de trabajo. Esas mesas de trabajo funcionaban bien horizontalmente porque nosotros nunca tuvimos el tiempo de hacer una estructura. Construyamos otro acuerdo, no viene a tener estructura hasta el 2024, ya después de haber tenido el logro. Ese proceso participativo, frases como cero recortes a las pensiones o retiro digno, son el resultado de sesiones de trabajo con papelotes y con pizarra de cuál es el mensaje que queremos llevar. Esas frases que ahora se usan para todo. En el proceso logramos, y esto fue una cosa bien interesante porque cuando nosotros determinamos que los legisladores, a pesar del poco poder que tienen, eran necesaria la participación de ellos para autorizar el recorte a las pensiones, porque el recorte a las pensiones implicaba unos cambios en unos derechos adquiridos y en base a una legislación vigente. Cuando los comenzamos a visitar a ellos, yo pienso que ellos nos huían como el diablo a la cruz. Y era bien terrible porque nosotros teníamos que planificar como cuestión de estrategia qué días hay sesiones, pararnos en la entrada donde ellos entran, de manera que no les quedara más remedio que vernos. Nos mandamos a hacer camisetas. Con esas camisetas no podríamos entrar al hemiciclo, pero nos quedábamos afuera y nuestras camisetas eran como pancartas. Después mandamos a hacer pancartas hasta que llegó el momento que los mismos legisladores se dieron cuenta que atendernos a nosotros tenía un beneficio para ellos, porque en sus pueblos habían legisladores. Así que se vira la tortilla y entonces nosotros lo que teníamos que hacer era llegar a la legislatura y ellos salían a retratarse con nosotros. Así que cuando ellos salían a retratarse con nosotros para subirlo en las redes, nosotros también lo subíamos en las redes planteando que estaban de acuerdo con nosotros. En ese proceso logramos que se aprobaran unas resoluciones en las que la legislatura reconocía que no se podían recortar las pensiones y se logró que se aprobara una ley de retiro digno. Es una cosa increíble porque esa es la ley 7 y es como si fuera el karma, de hay unos números que se repiten, porque el 7 es la ley que permitió que se despidieran a más de 20,000 personas, que es una de las cosas que más daño ha hecho a este país. Mientras nosotros construyamos otro acuerdo, estábamos planteando cero recortes a las pensiones. Había un grupo paralelo, que era el grupo oficial, que se llamaba Comité Oficial de Retirados. Ese Comité Oficial de Retirados fue nombrado por el Tribunal Federal. La juez Taylor nombra a esas personas. Ninguno de nosotros tuvimos acceso a saber que ese grupo se iba a crear. Así que no tuvimos la oportunidad de decir que queríamos ser parte de ese grupo oficial.
Y comenzamos nosotros a decir que ese grupo no nos representaba. Ese grupo, decíamos nosotros, representa al Tribunal Federal y representa a la Junta. Y mientras ellos iban por los medios de comunicación hablando de la necesidad de los recortes a las pensiones, que iban desde 25%, dependiendo de la cantidad de la pensión, y llegaron a negociar con la Junta un recorte de 8.5% a las pensiones de 1.500 o más, nosotros íbamos tocando las puertas de los mismos lugares a los que ellos iban pidiendo tiempo igual, diciendo que ellos no nos representaban y que nosotros no queríamos ningún recorte. Si ellos querían un recorte, que lo cogieran ellos, los que ellos representaban. Para nosotros construyamos otro acuerdo es un ejemplo de logro y deberíamos de hablar más de lo que significa ese logro, porque en este país estamos acostumbrados a decir que no hay remedio y que el poderoso nos puede aplastar y se supone que nosotros no nos aguantemos. Hay un compañero, el licenciado Alvin Velázquez, que tiene un artículo, es profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown University. Tiene un artículo pretitulado Lucha sí, entríganos, how an awkward power sharing arrangement enabled retirees to upend a plan of adjustment. Pienso que es un artículo que sería valioso que las personas que están interesadas en estudiar a profundidad qué fue lo que logramos, lo evalúen, porque en ese artículo construyamos otro acuerdo, es como un case study de esa lucha. Como resultado del plan de ajuste de la deuda, se creó un fideicomiso y nuevamente nosotros, desde Construyamos Otro Acuerdo, tomamos la determinación de insertarnos en el proceso. En ese fideicomiso hay 6 posiciones electas por votación. Nosotros y otros grupos aliados creamos el Frente en Defensa de las Pensiones. Sometimos plancha, yo digo que era una plancha, pero en realidad era un equipo de trabajo. Propusimos un equipo de trabajo de 5 candidatos y de los 5 candidatos que sometimos, 3 logramos entrar. En este momento yo soy vicepresidenta del Consejo de Beneficio del Fideicomiso de Pensiones, que es la entidad creada por la Junta de Control Fiscal y la Corte Federal para que el gobierno de Puerto Rico deposite el dinero que en algún momento será necesario para pagar nuestras pensiones, y se estima que en 10 años esa cantidad va a ser 10.300 millones. Y ahí estamos en ese proceso. Gracias, Gracias. Sonia. Gracias, Sonia, por explicar esa lucha que dieron y los logros obtenidos, ¿verdad? Y cómo se organizaron. Quiero presentar ahora a otra de las personas que va a estar presentando, Mariana Nogales Molinelli. Ella, ustedes la conocen, es abogada por cuenta propia en estos momentos y activista de los derechos de la gente y la naturaleza. Fue representante por el movimiento Victoria Ciudadana para el cuatrenio del 2021-2024, huelguista y graduada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en 2010, opuesta a la ley promesa y a la Junta de Control Fiscal desde el inicio. Eso lo manda como parte de su bio. Ha defendido de manera gratuita a personas privadas de libertad y procesadas criminalmente al ejercer su derecho a la libertad de expresión y la protesta, particularmente desde el año 2016. Ha representado a clientes a quienes le han fabricado cargos criminales sin saber que eso mismo le traía a ella y a su madre en procedimientos que comenzaron en 2021 y terminaron pasadas las elecciones el 12 de junio de 2025. Actualmente se dedica nuevamente a su profesión como abogada por cuenta propia y continúa siendo activista y siempre disidente, dice ella. Presidió la Comisión de Derecho Ambiental y Recursos Naturales del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y actualmente es miembro de esta comisión. Mariana, el espacio
espacio es tuyo para que nos cuentes sobre el impacto que Promesa y la Junta han tenido particularmente en el ambiente y cómo has visto qué prácticas dentro de los grupos ambientales ayudan a combatir esas cosas. Mira, siguiendo con la línea de la profesora López Santana, tiene que ver mucho con el presupuesto, porque el presupuesto es un documento ideológico y refleja las cosas importantes para, para las cuales se quiere invertir y también las cosas que se quieren destruir como los recursos naturales y la Universidad de Puerto Rico. Así que la Junta, con el control absoluto que tiene del presupuesto, con la inmunidad absoluta que tiene de ser demandada, incluso de ofrecer información. La Junta es un misterio, nadie sabe qué es lo que hace, así que operamos con muchos rumores, como por ejemplo, pues las reuniones que han tenido las asociaciones de constructores y de contratistas con la Junta de Control Fiscal, tratando de influenciar en ¿verdad? En el proceso de permisología. Y eso tiene que ver mucho con los recursos naturales, pero también con los recursos culturales e históricos y arqueológicos, porque increíblemente estas personas que piensan en un desarrollo económico que no es saludable a mi entender, es mi apreciación, entienden que los recursos naturales, en vez de ser un activo, una gran bendición que tenemos en Puerto Rico, los que vienen a ver los turistas, sí, tanto que hablan de ese tipo de desarrollo económico, pues son un obstáculo para los proyectos de construcción. Y la Junta de Control Fiscal es un aliado de la destrucción. Y eso, por ejemplo, durante el tiempo en que yo fui legisladora, participaba activamente de la Comisión de Hacienda que atendía el presupuesto. Así que para tener unos datos más actualizados, yo miré, por ejemplo, los cambios de presupuesto que ha solicitado el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para el presupuesto del 2026, que se está discutiendo ahora en junio. Y la Junta de Control Fiscal tiene un control absoluto sobre los fondos propios del Departamento de Recursos Naturales, pero también de otros departamentos como el Departamento de Agricultura. Así que a pesar de que la agencia genera ingresos, como por ejemplo mediante el cobro de marbetes a embarcaciones, el cobro de las concesiones que se hacen al amparo del reglamento 4860, todo ese tipo de dinero que genera el Departamento de Recursos Naturales, ellos le tienen que pedir permiso a la Junta y la Junta decide si lo aprueba o no. Así que uno va a ver que se van a aprobar o no se van a aprobar las solicitudes, se van a aprobar parcialmente y verdaderamente quien tiene la información de las necesidades del departamento es el propio departamento. O sea, la Junta, por ejemplo, ha interferido con el presupuesto del Comité para atender el cambio climático y le ha retirado presupuesto. Yo creo que eso fue en el 2021 o en el 2022, si mal no recuerdo. Se ha opuesto a peticiones, en aquel momento era la Secretaría de Recursos Naturales, para hacer una academia de vigilantes, de 150 vigilantes que hacían falta, verdaderamente hacían falta 600, pero estaba haciendo una petición de 150 y la Junta le autorizó solamente una academia para 75 vigilantes. Y eso tiene un impacto directo en la agencia, que ahora es una sombrilla también, eso podemos hablar en otro momento,
que es quien tiene el deber de velar por la protección de los recursos naturales. Y es de todo, o sea, la calidad del aire, la calidad del agua, la protección de zonas que son muy importantes en términos ecológicos. Ahora mismo hay mucha conversación sobre la desprotección del carso, de la zona cársica en Puerto Rico, con unos proyectos que se han presentado. Y la Junta ha estrangulado al Departamento de Recursos Naturales, no al nivel que lo ha hecho con la Universidad de Puerto Rico, pero sí es uno de los departamentos que ha estado bien afectado por la Junta de Control Fiscal. Así que ha tenido un impacto directo en la protección de los recursos naturales. Más allá del Departamento de Recursos Naturales, también la Junta ha interferido, y te lo voy a decir así porque es lo que se entiende bien, ha interferido en la reglamentación de permisos. Y, por ejemplo, y volvemos a los rumores porque no hay manera de obtener información certera, ya que no se pueden hacer solicitudes de información. Pero sí se ha dicho, ¿verdad?, que ha interferido en la creación del reglamento conjunto, que es el mecanismo, ¿verdad?, mediante el cual se regula toda la solicitud de permiso. Ellos tienen en el plan fiscal, uno puede ver unos sesgos ideológicos, como por ejemplo, una de las secciones para ellos muy importante es el ease of doing business. Y así es que ellos lo llaman. Y claro, para el ease of doing business, pues es necesario que el proceso de permiso se agilice. Y yo creo que hay una promoción muy buena de Ciudadanos del Carso y de otras organizaciones, recientemente la vi por las redes sociales y dice, si siguiéramos el plan de uso de terrenos, el proceso de permisología sería muy ágil, pero todo el problema ocurre cuando empiezan a querer utilizar mecanismos excepcionales mediante exclusiones categóricas, consultas de ubicación para cambiar el uso del terreno, etc. Y la Junta de Control Fiscal ha obligado a los municipios a tener sus propios planes de ordenamiento territorial. O sea, es uno de los requisitos. Y esos planes de ordenamiento territorial tienen que también facilitar la destrucción del medio ambiente, ellos le dirían la construcción y el supuesto desarrollo económico. Así que nuevamente ejercen un poder en el desmantelamiento de toda la legislación y la normativa que protege los recursos naturales. La ley habilitadora de la Junta de Control Fiscal, que es la ley promesa, permite que la Junta reciba regalos. Yo creo que esa es una de las cosas que cuando yo leí la ley promesa me asombró más, porque yo dije, ahí está el germen de la corrupción. O sea, ¿cómo es posible que la Junta reciba regalos? Y por eso es que vuelvo y digo, las visitas de ciertos sectores, que quizá la gobernadora los llamaría del cemento y la varilla, ¿verdad? Oyendo las expresiones que utiliza, que van a ejercer influencias en la Junta de Control Fiscal. Hay un último mecanismo que no lo quiero olvidar, y es que la Junta de Control Fiscal también establece proyectos que se denominan críticos, proyectos críticos de la Junta de Control Fiscal. Y eso también establece esquemas excepcionales donde no se tiene que cumplir con la reglamentación ambiental. Así que por ahí podría decir más o menos cómo es que la Junta ha afectado el medio ambiente, la protección del medio ambiente, y yo creo que también el estrangulamiento de la Universidad de Puerto Rico
tiene un efecto directo en la protección del medio ambiente porque es menos recursos para el estudio, la investigación, el trabajo que se hace desde la Universidad de Puerto Rico en la protección del medio ambiente y la subida de la matrícula que ocurre en el 2017 hace que los estudiantes ya no puedan dedicarse a ser estudiantes universitarios y organizarse y participar en las luchas, incluyendo las ambientales, porque el costo es tan alto y la falta de becas y la eliminación de exenciones, etcétera, que los estudiantes ahora son trabajadores que estudian. Así que desmantelar y estrangular la universidad es una manera también de evitar la participación ciudadana y la participación de los jóvenes en la protección de las playas, del medio ambiente y de todo lo que está ocurriendo. Son muchos puntos que traes a considerar sobre el impacto que puede tener sobre el ambiente y yo creo que es un tema que apenas se explora, ¿no? O se ha tratado directamente en la cobertura y en nuestras conversaciones. Entonces, sobre esta conexión que haces con la UPR, que es muy cierta, vamos a entrar más a fondo ahora con nuestro próximo panelista. Él es Ángel Rodríguez Ramírez, que es natural de Juana Díaz, es un investigador y profesional en formación jurídica con un compromiso de ética, equidad y fortalecimiento institucional y comunitario. Posee un bachillerato en artes con concentración en psicología forense y servicios de rehabilitación en la Universidad de Puerto Rico de Ponce. Actualmente es candidato a los grados de Juris Doctor y maestría en Administración Pública con especialidades en Gestión Pública y Gobierno, Política Pública en la Universidad de Puerto Rico. En el campo del derecho ha sido becario del Berkman Klein Center de la Universidad de Harvard y el programa de Derecho Monopolístico de la American Bar Association. Es autor del artículo Autonomía Universitaria bajo promesa, constitucionalización de la Universidad de Puerto Rico para su fortalecimiento en las revistas jurídicas de la UPR. Asumió posiciones electas en la gobernanza estudiantil de la Universidad de Puerto Rico en Ponce y Río Piedras a ser representante ante la universitaria y ante la Comisión Multisectorial por la Reforma Universitaria en 2024. Ángel está comprometido con promover el acceso a una educación universitaria y a instituciones que respondan a la sociedad puertorriqueña. Gracias, Ángel, por estar con nosotros, ¿verdad? Alguien que está ahora mismo y ha estado en la lucha estudiantil y que le importa, ¿verdad?, el futuro de la universidad y el espacio tuyo para que nos diga cómo ha impactado y sobre todo cómo los estudiantes, ¿verdad?, se han organizado para luchar en contra de estos recortes. Saludos, un placer y muchísimas gracias por la invitación. Les adelanto que estoy teniendo unos problemas de conexión. Por si no me ven en la cámara, llevo intentando solucionar ese asunto. Pero si me escuchan, que es lo más importante, pues me dejan saber. Sí, perfecto. Pues entonces, iniciando, ¿verdad? Sobre En primera instancia, sobre cómo la Junta de Control Fiscal y sus planes fiscales han impactado a la UPR y su autonomía. Voy a iniciar explicando cuáles son las políticas concretas que pretenden imponer los planes fiscales. Y la premisa principal por la que opera la Junta de Control Fiscal viendo a la universidad es literalmente así, de que la UPR es muy costosa para el ELA, el gobierno colonial y su fondo general, y entonces que debe reducirse su financiamiento público para que sea, entre comillas, autosustentable. Sobre el financiamiento público, los planes fiscales proponen reducir la aportación del gobierno a que sea tan solo que represente el 25% del presupuesto de la universidad. Y hablando sobre los recortes del financiamiento público, si tomamos desde el 2017 al 2025 en años fiscales, se le ha recortado la mitad del presupuesto de la universidad y los recortes representan el 45% de los recortes comparados, ¿verdad? Aglomerando todas las agencias y los municipios. O
Así que de todos los recortes que la Junta ha hecho desde que llegó, la mitad han sido a la universidad. Y entonces, solamente el 4.9% del Fondo General del Gobierno se le asigna a la universidad, cuando el promedio entre los estados en Estados Unidos para las universidades públicas son alrededor de 11.8%. Sobre la estructura de la universidad, desde el principio, en el 2017, los planes fiscales han pretendido imponer una nueva estructura donde se eliminan los 11 recintos y se establecen 4 regiones administrativas, y esto sin sustentarse en un estudio científico previo, sino que es puramente ideológico. Una ideología que es la de Right Sizing Government, neoliberalismo y la teoría de nueva gestión pública, en términos de, ¿verdad?, administración pública. Sobre los ingresos y los gastos, la Junta pretende aumentar el costo de la matrícula, tanto para subgraduados como graduados, para equipararlo, entre comillas, a las privadas en Puerto Rico y a varios en Estados Unidos. Y esto a pesar de que aquí en Puerto Rico la tasa de pobreza es el doble de Estados Unidos y llega al más o menos el 40% de la población. Y el ingreso mediano de las familias también es mucho menor al promedio de lo que es en Estados Unidos. Y toma de ejemplo universidades, particularmente de Nueva York. Sabemos que el centro de operaciones y gran parte de los miembros de la Junta pues provinieron de Nueva York. También la Junta pretende reducir la nómina, dejando de contratar profesores y no docentes, eliminar beneficios, convenios colectivos y no aprobando el aumento de escalas salariales para reclutamiento. En la academia, pues la Junta quiere eliminar programas académicos basándose solamente en las tasas de retención y graduación, y quieren aumentar programas en línea y generar ingresos propios a través de creación de patentes. Así que lo están viendo los programas y desarrollo académico como una especie de fuente de ingresos. No se está viendo como que cuál es el impacto sociocultural, socioeconómico y de producción científica que tienen los programas de la universidad. Porque si el resultado de esa producción científica no tiene como resultado, ¿verdad?, aumentar ingresos, pues para ellos como que no vale la pena. Sobre los impactos en nuestra comunidad, sobre la institución, pues lo resumo en falta de autonomía administrativa, financiera y académica, porque la Junta es la que tiene la palabra final en varios de estos asuntos, y también incluyo una dinámica de creación de grupos de stakeholders que nadie supo quiénes son esas personas que tomaron decisiones sobre el futuro de la universidad por encima de lo que es el plan estratégico de la universidad y demás. Y sabemos que en el grupo de stakeholders hubo gente de la banca, del sector privado, y algunos del sector público, pero no fueron personas electas, ni informes públicos, ni nada. También las políticas de austeridad pues recortan el financiamiento público, la gobernanza democrática de la universidad queda debilitada. A consecuencia de esto, también la universidad, aunque la universidad sigue siendo la mejor en el Caribe, ha reducido su competitividad internacional en los rankings mundiales y producción científica si lo comparamos con la Universidad de Estados Unidos y el resto del mundo. También sobre efectos a nuestra comunidad universitaria, sobre los estudiantes, pues todo esto significa menor accesibilidad financiera, educación universitaria, peor calidad de servicio, eliminación de beneficios extracurriculares. Sobre los docentes, esto significa congelación de plazas y salarios. Sobre los no docentes, pues menor poder de negociación colectiva para sus salarios y beneficios y demás. Entonces, pues ya eso es como un resumen de cuál ha sido el impacto, entrando sobre qué acciones concretas hemos tomado la comunidad universitaria, y lo resumo en 5 puntos. Primero, educar a una comunidad cambiante y al país en múltiples foros de comunicación. Hay muchos líderes que mientras pasan los años hay pase de batón, para estar asegurando de que nuestra comunidad y afuera se mantengan informados sobre estos temas. Segundo, pues organizar sectores en los recintos para actuar de manera coordinada en los espacios de gobernanza dentro de la universidad, como lo son los consejos generales de estudiantes, los sindicatos, senados académicos, juntas administrativas
la Junta Universitaria y la Junta de Gobierno. Hemos cabildeado por proyectos de ley que restituyan el financiamiento público y otros que resulten en una reforma universitaria endosada por los tres sectores. También hemos recurrido a paros y huelgas contra los planes fiscales, mala legislación, imposiciones administrativas de funcionarios como la presidencia, que típicamente es impuesta, y como lo fue este año abiertamente por la Fortaleza. Y esto ha sido así en el 2017, 2021, 24, 25 y 26. Nos hemos concentrado también en comunicaciones del Congreso de Estados Unidos, porque es la única entidad gubernamental en todo nuestro Estado de Derecho, contando el federal, es quien tiene poder sobre la Junta de Control Fiscal. Dentro del Estado de Derecho de Puerto Rico, la Junta es prácticamente Dios. Y quien único está por encima de la Junta es el Congreso. Y recientemente hay debates sobre si el presidente también puede entrar ahí, pero en comparación con el Congreso, pues mínimo. Eso estará sujeto al cambio político que se está dando en Estados Unidos también hacia el autoritarismo, hacia la presidencia. Y sobre cómo podemos vencer a la Junta y algunas victorias que hemos tenido. Primero, sobre cómo la vencemos. Pues primero, es absolutamente necesario que podamos unir a la mayoría de la opinión pública de manera informada en Puerto Rico y en Estados Unidos, especialmente con nuestra diáspora, en defensa de nuestra Universidad de Puerto Rico ante estas políticas de la Junta de Control Fiscal. Segundo, pues hay que producir estudios y argumentos científicos ante las instituciones políticas que validen toda nuestra lucha. Desde el punto de vista de la universidad, pues mínimamente, y aunque está sujeto a debate sobre lo posible que sea, pues habría que lograr que el Congreso de Estados Unidos restrinja la autoridad de la Junta de Control Fiscal sobre la autonomía de la universidad. Idealmente que desaparezca la Junta, ¿verdad? Pero si también se va a eliminar a la Junta, pues habrá que tocar varios temas sobre qué tan expuestos quedamos ante los acreedores en los tribunales federales que están locos por cobrar la deuda pública de lo que queda restante a cantidades exorbitantes de que sea imposible financiar el gobierno en Puerto Rico. También debemos obligar a que el gobierno de Puerto Rico y nuestros funcionarios electos asuman un rol de contrarrestar a todas estas políticas. Y sobre las victorias que hemos tenido, pues en primer lugar, en el 2023 logramos evitar el aumento escalonado del costo de matrícula. Esto fue gracias a estudios científicos que desarrollaron gente como el doctor Carballo Cueto y la doctora Segarra Almeida sobre el punto de elasticidad del costo de matrícula, que en palabras sencillas se demostró científicamente de que si aumenta el costo de matrícula hasta cierto punto, los ingresos que la Junta espera generar van a ser menores porque simplemente va a haber menos estudiantes, porque no va a haber quien costee entrar a la universidad pública. Así que con esos estudios y mucho cabildo, pues logramos tener ese aumento de matrícula, pero se ha pretendido para el próximo año fiscal aumentarlo e indexarlo a inflación. Así que seguimos ahí y hemos logrado evitar la imposición de los cierres de algunos programas y consolidación de recintos. Y por último, aunque queda trabajo por hacer, hemos logrado, en comparación con la llegada de la Junta en el 2017, movilizar la opinión pública más a nuestro favor y demostrar lo antagónico y lo peligroso y lo dañino que ha sido la Junta de Control Fiscal para todos nuestros servicios públicos y nuestro bienestar en Puerto Rico. Así que eso sería por mi parte y siempre dispuesto a contestar preguntas y a contestarme con ustedes. Muchas gracias, Ángel. Yo he traído unos puntos sumamente importantes que las personas presentes ¿verdad? Se han podido beneficiar tanto de escuchar ese impacto como también victorias concretas, ¿no? Que hay que estar pendiente de que lo que no se logró en 2023 no vayan a querer seguir impulsándolo hasta lograrlo en 2026 o 2027. Nada, también puedes poner en el chat a los proyectos de ley que ustedes han presentado para que se restituya el 9.6, 9.8%, ahora no recuerdo, del presupuesto
para la Universidad de Puerto Rico. Hay unos proyectos presentados ahora ante la legislatura. Nada, y ahora queremos pasar a una parte que sé que a todos ustedes les va a entusiasmar mucho, con Camil Padilla Dalmau, sobre las herramientas para hablar con sus comunidades. Thank you. Thank you, to all our panelists. And I think something really important that the Promesa has brought is really unity, between the diaspora and Puerto Rico. And I know at the beginning, especially, there was a lot of activism. And today, I just want to talk about some tools and inspiration to talk to your community about Promesa en la Junta. And afterwards, we're going to open for the dialogue to also hear your ideas, what your experience has been, and also if you have any additional questions for our panelists. So before we get into the ideas, I wanted to talk just a little bit about social communication strategy. You know, when you're going to a community, you really want to think about who are the people that you're talking to. So how much do they know about La Junta? Are they already informed, or is it 101? You know, where are their base? What language do they speak? So we really want to define who are the people that we are speaking to in order to organize how we're going to present the information. Then I would suggest setting a goal. So how many people do you want to reach? By what date do you want to do it? You know, and really take into account your capacity. And I'm going to give you something that will take more effort and something very simple. So according to your capacity, you can share information about this. Then come up with a list of ideas. Think of a few things that you can do. And then talk with potential partners and see where the need is, right? We really want to assess the needs of the people that you want to reach. And maybe you have 3 ideas, but one of them is very relevant to that community that you want to reach. And finally, have fun, experiment, right? This is about talking to people. This is about trying new things. We're all really learning. This right here is us learning. How do we keep having these type of conversations? So I'm going to give you in-person and digital ideas. So we're going to start with the in-person ideas. The first is a community circle, right? Make a round table. How do people feel about La Junta? How has it affected them? Have a few key questions and a purpose of why you're bringing people together. Then film screenings. There are a few films, Landfall, Simulacro de Liberación, that you can show and have a discussion about how they present Promesa and the effects of La Junta. Setting an information table. Something that we've noticed is very effective is to participate in an event that already exists. Set an information table and talk to people about La Junta. That could be an idea as well. You can also go to the farmer's market. Giving a workshop. There are some young people that might have not really heard of La Junta, right? So maybe you go to a school, or maybe you go to a university or community organization and just have a discussion or have a presentation that talks about this topic. Also, you know, attending and documenting local protests. I'm sure there's going to be different activations that are going to happen in Puerto Rico and around the diaspora. Document that so you can amplify the people who are doing direct. This is an idea I also really like, which is, you know, make printed materials that explain La Junta and hand them out, right? Not everyone is in the digital sphere. So if your audience is one that might not be in social media, then maybe you want to make a little scene or an art poster, right? There's a lot of cool things we could think with printed materials that you can hand out. And also, these are not mutually exclusive. You know, maybe you go to set an information table and you have some materials that you can hand out, right? Now we're going to go to some digital ideas. I know we have some storytellers here. So pitch an article. You can use the 30th of June, the 10th
year of Promesa passing as a news angle, a news hook, and you can pitch to international, national, and local outlets. And you can choose an angle, like all our panelists have shown different angles that you can focus on as well. So you can focus on something that is interesting to you. Another option is to submit an opinion piece. Maybe if you're not a reporter, but you have, very strong opinions or feelings that you want to express, you can also use this date as a hook to submit an opinion piece. And gather people virtually, like what we're doing right now. If you are not in a specific geography, but rather have a network of people spread around, you can gather them virtually and have a conversation as well. Publish a video. Here we have some examples of different people that have collaborated with 9 Millones. And obviously we know that social media is a very powerful tool. Use that 30th of June date, the week before, the week after, to bring this topic into the conversation. What happens if a lot of us are doing this at the same time? We shift narratives, we create the narratives, right? And this is my low-hanging fruit. Share an article, share articles or opinions through WhatsApp or emails. It's something very accessible. I know many of us are busy, so maybe planning something is not in our capacity, but you can decide, I want to share this article, I want to share this video with 10 people so that the information gets spread and more people can join the conversation. And then I want us to not forget about the power of art, right? If you're an artist, if you're a musician, you can sing. If you're an artist, these are different examples of illustrators. In this case, this was a carousel and it had different information. In the center, this is more of a book by El Puente, which had these beautiful illustrations as well as articles, or this one, which is a more direct, showing of La Junta de Control Fiscal and its effects. So let's not forget the power of art. And we also want to present this information hub. Let me make sure we got it here. This is an information hub that our collaborators created that you can reach to get more information. We have a timeline, which starts from before and just, it's been 10 years, so a lot has happened, and sometimes it's hard to keep up with everything. So this timeline can be very helpful in order to repasar la historia. I'm sorry, I'm doing Spanglish, to review the history. Aside from the timeline, which it all goes on, there's also resources that you can hit. For example, in this example, it's how New York can stop vulture funds from preying on countries. And you open it and it'll give you, an information about vulture funds. And on page 6, for example, it says like vulture funds have followed a well-established playbook. And all of this information can be helpful when you are going to talk to your community as well. It also has news clips that you can read and events where you can participate as well. And so that's, the gist of it. We want to really open it up. If you want to participate and give a comment, ask a question, you could do it on the Q&A, you could do it on the chat, or you can also raise your hand and we can unmute you and you can come to the circle. And here are some questions to consider. Which ideas discussed inspire you? What other ideas do you have? What strategies have you found successful in your community? Or what other questions do you have for our panelists? Anything that you want to keep deepening in? We are happy to
to unmute you and let you be part of this conversation as well. So you can raise your hand, you can do the Q&A, or you can also write in the chat. I could start with a question if we don't hear Yeah, anything. Camille, we saw a question earlier about the amount of debt, and I think that Dr. Marieli maybe covered that. But Dr. Marieli, the specific question, if you can explain how much is the debt, and maybe the smaller figure as well as the global figure. I have to say that I can't remember exactly from the top of my mind the total. Perhaps someone can help me here. Yeah, what I had written down, and I think this is, correct me if I'm wrong, was $72 billion Yeah, is yeah, the that's cited correct. number, but when you include the pension funds, it rises up to 120, the pensions and other obligations. And so I think Sonia talked about this a little bit earlier, with how those numbers go into that. But if any of the panelists have any more to add on that, even from the historical perspective. Perhaps to add that this is the largest restructuring in the history of the municipal bond market in the United States. Also, I think in 2014, after New York and California, Puerto Rico had the third largest debt stock in the municipal bond market. So that tells you something about the magnitude of the debt. And doing research for my book project is so clear how competitive and how important Puerto Rican bonds were in the market. They compare to New York bonds, even in the 1970s and the 1980s. And if we go back to the 20th century, beginning of the 20th century, when you looked at, I did the historical work, even in 1910s or something like that, you will see that the headline will be Puerto Rico, or at that point it was the insular government is floating a bond. So it was a key market for different reasons. And if you want to talk about it more, I'm more than happy to explore it further, but just to put that information out there. That's really helpful. I saw another follow-up, and Camila, I'm jumping in to support the chat monitor because I have it on my phone. And Ángel, I think maybe Ángel estaba contestando esta pregunta. But how do we obtain more information regarding the budget or el presupuesto? How do people find out that kind of public information around the budgeting process in Puerto Rico? Hola, pues para encontrar información sobre el presupuesto en Puerto Rico, les recomiendo buscar los websites de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, la FAF, la propia Junta de Control Fiscal, porque tiene detalles sobre también los presupuestos pasados y los planes fiscales y sus implicaciones sobre el presupuesto y cuál es el plan de ellos para los próximos presupuestos. Sí, yo creo que son los websites por lo menos gubernamentales, como información primaria. Sí, es correcto ahora. Y también algunas organizaciones sin fin de lucro han hecho un excelente trabajo en recopilar esta información, como lo es Espacios Abiertos. Tiene un enlace como un tipo de dashboard que monitorea el presupuesto del gobierno de Puerto Rico y lo divide por agencia, por programa, puede hacer comparaciones entre años fiscales y toma como base de información lo que es la base de datos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Hay otra pregunta aquí, que por qué no se puede hacer, por qué no se puede hacer un request de información. Esa pregunta también la puedo contestar pero de manera breve, sin entrar mucho tecnicismo legal.
En el 2023, el Centro de Periodismo Investigativo demandó a la Junta de Control Fiscal solicitando emails que ha tenido con el gobierno de Puerto Rico, información financiera sobre los miembros, porque ellos violan su propio código de ética, no someten información sobre sus finanzas y todo ese tipo de asuntos. Eh, y hasta lo que fue en el distrito y lo que fue en el primer circuito, los tribunales federales le dieron la razón al CPI, porque el CPI argumentaba de que si la propia ley promesa dice que la Junta es parte del gobierno de Puerto Rico, parte de ELA, y hay una ley de información que ELA aprobó para renunciar lo que se llama su soberanía, su inmunidad soberana, pues entonces está permitiendo el gobierno que tú lo demandes para solicitar la información. Entonces, si la Junta es parte del gobierno de Puerto Rico, pues le aplica la ley. Eh, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos le dio la razón a la Junta y fue de una manera bien extraña porque no quiso responder de dónde viene esta soberanía que tiene Puerto Rico. Por no entrar en el tema colonial, como que pichó el tema. Lo único que dijo es que, ok, eh, la Junta no puede ser demandada ¿verdad? Que se le supe información porque tiene una inmunidad soberana que no renunció. Y la pregunta de dónde viene esa inmunidad soberana, que se entrarle en el tema colonial, pues evitaron contestar el tema y de hecho fue una decisión de 8-1, donde tanto nombrados por republicanos y demócratas se unieron a esa mayoría para esa decisión. Y el único disidente, interesantemente, fue Thomas, porque fue el único que quería entrar en contestar la pregunta de dónde venía esa soberanía de Puerto Rico. Y estoy seguro que era como para decir que la inmunidad no proviene de Puerto Rico, sino de Estados Unidos. Era el único que estaba dispuesto a contestar esa pregunta colonial simplemente para reafirmar que somos colonia y que la soberanía nuestra es de ellos, no es nuestra propia. El resto de los jueces evitaron la pregunta. Muchas gracias. Si hay alguien que quiere participar, pueden alzar la mano y pueden dar cualquier comentario. Em, y también los panelistas, tienen una pregunta para ustedes mismos, también pueden hacerse preguntas. We have a question. Tenemos una pregunta de Michelle. Michelle, te voy a poner para que puedas hablar. Hola. Bueno, pues hola a todos y todas. Gracias por este esfuerzo que lo valoramos mucho yo como comunicadora, que tomen de su tiempo para pasar 2 horas acá dándonos tanta información. Mi comentario va más desde esa área del periodismo y de la comunicación. Hace justo una semana tuvimos también un encuentro en persona entre periodistas, la mayoría de ellos de la prensa independiente, de lo mejor que tiene este país ahora mismo haciendo prensa independiente. Y la conclusión de esa noche fue que nuestra cobertura se ha quedado corta, eh, mostrándole a la gente, o documentando cuál ha sido el impacto en la vida de la gente de estas políticas de austeridad que ha tomado la Junta en estos 10 años. Y eso necesariamente lo tiene que hacer la prensa y no lo va a hacer el mainstream, la va a hacer la prensa independiente, las periodistas que en este país están o solitas o con 2 personas, dos, tres, ¿verdad? Equipos bien pequeños con recursos limitados. Y escuchándolas a ustedes hablar, pues me parece que una de las enseñanzas que me llevo y de comentarios que podría hacer es que ustedes, estas organizaciones, las organizaciones de las personas que se identificaron en el chat, que son la mayoría de ellas comunitarias, tienen que ser nuestras aliadas en este proceso como fuentes de información y porque ustedes levantan una información valiosísima que nosotras no tenemos capacidad, ¿verdad? Y todos estos espacios no tienen capacidad de levantar por la limitación de recursos y precisamente para evitar la duplicidad, ya que ese trabajo está hecho, la prensa se puede alimentar de él. Entonces me parece a mí que quizá una de las enseñanzas de la jornada pueda ser poder tener la capacidad de crear alianzas, lazos, ¿verdad? Comunicarnos de la manera más básica, intercambiar números, emails, seguirnos en nuestras redes y saber lo que estamos haciendo desde nuestros distintos municipios, porque también descentralizar el problema tiene que ser fundamental. Y ahí pues quería entrar también a comentarles que
me gustó mucho que Camille trajera la parte del arte. Yo soy residente en Ponce. Nosotros tenemos acá un artista villalbeño que es Jesús Ortiz Torres, artista plástico, escultor de Villalba, pero residente en Ponce. Y acaba de publicar un libro que se llama La Mamoña. Ya tiene libros previos como caricaturista que es. Y este se centra en la mamoña, que él la define como esta estructura extractivista mediante la cual el poder económico se chupa los recursos del país, en este caso de Puerto Rico. El libro está genial, es un cúmulo de caricaturas del 2017 al presente, pero lo traigo porque más allá de la publicación del libro, que me parece extraordinaria, y ya lo pueden conseguir también en librerías en San Juan, se ha iniciado una serie de conversatorios todos los jueves a las 3 de la tarde en la librería El Candil en Ponce, que también es otro lugar maravilloso, donde pasan cosas bien buenas. Y ese tipo de discusiones son bien necesarias. Le puedo pasar la información para que también algún día si están por el área sur puedan participar, pero ya hay invitados e invitadas calendarizadas hasta mediados de julio. Y después que se acabe ese season, podemos continuar, darle continuidad. Yo empecé a colaborar un poco en la documentación, creo que debemos generar historias de ahí, publicar esos audios eventualmente en otros sitios, llevarlos a la radio, porque esos conversatorios no deben quedarse en la interioridad del candil, sino poderlos compartir con la comunidad. Así que esa básicamente es mi aportación. Y gracias. Muchas gracias, Michelle. Por favor, comparte esos recursos en el chat para que las personas los puedan explorar. Y gracias por participar hoy y también participar la semana pasada. ¿Hay algún otro comentario antes de cerrar? ¿Alguien más quiere aportar? Tenemos a Melissa. Melissa, te acabo de dar permiso. You should be able. Te puedes dar un mute. Saludos, saludos y ¿verdad? Agradecida de estar en este espacio. Saludos Mariana, qué bueno verte de nuevo. Bueno, pues me presento brevemente. Mi nombre es Melissa Vargas Echevarría, yo soy cofundadora de Radio Huelga y pues también fui portavoz del campamento contra la Junta. Me cogí mis buenos cantazos, así que pues me alejé un poco por el momento. La maternidad nos obliga a tomar posturas en ciertos momentos específicos. Aquí estamos de nuevo a la carga. Lo que quería aportar es que muchísimas gracias a la compañera anterior que mencionó lo del candil, me parece una excelente iniciativa. Claramente, ¿verdad? Me encantaría que esto se replicara en otras áreas y que lo podamos tener como una red de apoyo en la que todos estemos bien conscientes de lo que estamos haciendo y que exista este mismo apoyo. Y tomando esa misma, ¿verdad? Esta misma aporte de fomentar que se siga compartiendo la información, compartí con 9 millones a través de LinkedIn el primer flyer que hicimos del campamento contra la Junta, que era promesa para Domis. Lo compartí, lo puse público para todas las personas que lo quieran, pues reformatear, me imagino, porque ya no tiene la vigencia, ¿verdad? Del campamento, porque no nos encontramos físicamente ahí estructurados. Pero en efecto, ¿verdad? Todas estas informaciones, de todas las que creamos, la más que pegó y la que me llevé a Estados Unidos cuando fui portavoz en diferentes universidades para hablar precisamente de lo tedioso que era promesa, la más que pegó fue precisamente el For Dummies. Así que, ¿qué les quiero decir? Como es parte, ¿verdad? De crear diferentes formatos con diferentes estructuras sobre la misma narrativa, que es lo que queremos llegar. Me parece que hay un público, ¿verdad?, que también tenemos que atender, que son los niños. Las niñeces en este país necesitan entender promesa. Esto ha sido mi, ¿verdad?, aporte en todo esto. Como mamita, también homeschooler, pues he tenido la oportunidad de unirme a varios grupos y hablar precisamente de promesa en lenguaje que los niños lo entiendan, porque muchas veces se entiende la escasez económica, mamá no puede comprar esto, papá no puede alcanzar esto otro, o no podemos hacer esto o aquello o lo otro, pero no entendemos el por qué. Y si tienen, ¿verdad? Niñeces tan alertas como la mía, que no se conforman con respuestas superficiales, pues hay que explicar. Y para explicar en el lenguaje que lo comprendan, ¿verdad? Pues es parte, ¿verdad? De lo que hemos podido ir creando. Formatos como For Dummies permite, ¿verdad? Que no solamente los niños puedan comprenderlo, porque es bastante simple y sencillo, sino que también coloca, como muy bien mencionaron anteriormente, las ilustraciones, la forma, ¿verdad? De que también estemos intentando entender los diferentes cerebros, ¿verdad? Tomando en consideración que la neurodiversidad existe y que hay personas que por más que el lenguaje, ¿verdad?, no me llegue,
pues hacerlo accesible nos permite también, ¿verdad? Esta amplificación del mensaje. Así que muchísimas gracias a cada una de ustedes que tuvo esta oportunidad. Esta iniciativa me parece increíble y definitivamente me sumo al resto que vengan porque me parece que es exactamente lo que tenemos que estar haciendo. Y sí, me acuerdo de ese día a las 5 de la tarde cuando recibimos específicamente la firma de la ley promesa, ¿verdad? Quien lo mencionó a viva voz en ese megáfono fue la compañera Xiomara Caro. Y yo estaba ahí y así mismo buscamos en el carro, en el baúl, estaba la caseta y la empezamos a montar ese mismo día. Gente, no siempre se puede hacer todo en un mismo día, pero precisamente poquito a poquito y paso a paso podemos lograr que en efecto se entienda en primer lugar lo nefasto que es y lo segundo que lo podemos derrocar también, porque yo creo que toda esta conversa es precisamente para que nos pompiemos y nos movilicemos. Así que muchísimas gracias, yo me siento movilizada, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Melissa, por el trabajo hecho y también el de criar, que es tan importante. Sonia tiene la mano alzada, así que te escuchamos, Sonia. Así que me parece bien importante eso que plantean. Ya tomé la nota del libro, La Mamoña, y lo que comentó Melissa de Promesa for Dummies. Y recuerdo que Puerto Rico, la situación colonial de Puerto Rico, colonia de España cuando España era el imperio, colonia de Estados Unidos cuando Estados Unidos era el imperio. Pues a veces yo celebro que seguimos siendo puertorriqueños, ¿verdad? Porque es a pesar de... Y en nuestra historia, la sátira política siempre ha sido un movimiento de resistencia. Yo digo que para mí, la risa, decía el reader de ahí, es remedio infalible. Y para mí, los puertorriqueños que nos reímos de nosotros mismos es un acto de resistencia. Y no solamente la cuestión histórica en Puerto Rico, ¿verdad? Sino la cuestión de Latinoamérica con Mafalda, más recientemente en Puerto Rico con Planeta Quique. A mí me parece que estas viñetas son una manera genial de poder transmitir toda una historia, eh, más que un tratado. Así que me parece una idea excelente y que debemos de divulgar que eso ya está hecho. No hay que inventarse la rueda. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Em, ¿Alguna otra participación o pregunta? We have Hakeem would like to raise their hand, and we have a question in the Q&A that we're working to interpret before we can put it out. But Hakeem, I'm giving you access now. Muy buenas noches, me escuchan todos, todas, todes. Muchísimas gracias por toda la información, y a los panelistas, muchísimas gracias por su tiempo esta noche. Yo me llamo Joaquín Coriano, soy miembro de una organización que se llama Diáspora Palante Collective. Somos una organización política aquí en la diáspora, ¿verdad? Entonces mi pregunta viene siendo, ¿cómo la diáspora, ¿verdad?, puede apoyar a esta lucha que ya se viene desarrollando, y que ya pues hemos estado haciendo diferentes cosas, ya que tenemos miembros y miembros ¿verdad?, que viven en el archipiélago, pero para ustedes que sé que muchos de ustedes representan grupos comunitarios, ¿verdad? No necesariamente grupos políticos, pero sí, esa es la pregunta. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere tomar esa pregunta? Sí, yo quería, si es posible. A mí me parece que hay un espacio que en algún momento fue bien importante y como que se ha abandonado un poco, y son las reuniones de la Junta. En las reuniones públicas de la Junta es
es bien bueno participar, porque uno puede hacer preguntas, puede que te las contesten, puede que no, pero al menos los incomodas. O sea, yo recuerdo la última reunión de la Junta que yo participé, yo le dije, you should not exist. ¿Sabes? Yo no creo que la Junta deba existir. Están interfiriendo con la capacidad en aquel momento era legislativa. Nosotros no podemos legislar porque cualquier legislación tiene que pasar por el sedazo de la Junta. Solamente le podemos poner nombres a las calles. O sea, ese tipo de reclamo de los efectos que está teniendo la actuación de la Junta, ellos lo deben escuchar. Y lo más seguro le va a entrar por aquí, le va a salir por el otro lado, pero al menos los incomodas. O sea, yo pienso que parte de la estrategia de sacar a la Junta tiene que ser incomodarla, que la Junta diga, no puedo más bregar con esta gente aquí, se mete en las reuniones, claro, me dice las cosas en la cara, yo no quiero seguir bregando con esto. Si la Junta y los componentes de la Junta, ¿verdad? No, la Junta no es una persona, pero si la gente dice, pues aquí ya la gente ni viene a decir que están en contra de lo que nosotros estamos haciendo, pues se disipa esa incomodidad. Y yo creo que hay que retomar esa parte de incomodar en las reuniones públicas de la Junta. Es un espacio bien bueno para empujar y exigir que se tienen que ir. Vamos a escuchar a la doctora López Santana y luego a Sonia Palacio. Claro, muchas gracias, Camil. También tenemos que tomar en cuenta de, como dijimos anteriormente, desafortunadamente los únicos que tienen el poder de cambiar promesas es el Congreso. Y como dije anteriormente, también muchas de las personas que estaban allí hace 10 años o murieron o ya no son electas o tienen otros puestos. O sea que esa memoria colectiva a un individual pues se va disipando y yo creo que es importante los que están en la diáspora, pues escríbanle a su congresista, llamen a sus congresistas, si tienen el poder de organizarse y tener una reunión con sus congresistas y recordarles, esto es lo que está pasando, promesa, que ustedes pueden hacer respecto, o sea, que se mantenga viva la memoria de promesa y que no sea una legislación que pasó hace 10 años y que pues se olvide. Así que de esa manera sí tenemos el poder de poder influenciar de cierta manera si estamos desde la diáspora. Gracias. Sonia. Sí, cuando Mariana habla de incomodarlos, yo hice el flashback y recordé cuando estábamos en Construyamos Otro Acuerdo, bien al principio que estaba Carrión tercero o Tres Palitos, dependiendo de quién se refiera a él como un miembro de la Junta, nosotros identificamos dónde él vivía. Y al frente de su condominio había un parque. Y nosotros íbamos al parque a darle música, ¿verdad? A celebrar con él, con carteles, con pancartas, con marionetas. Y salían los vecinos a decirnos que les molestaba. Y nosotros le decíamos, más nos molesta a nosotros que él esté en este país afectándonos a nosotros. Si ustedes pueden hacer algo para que él se vaya, ganamos todo. Y creo que esa cuestión de incomodar es importante, porque a veces nosotros somos tan proper que no es que rindamos pleitesía, pero es que nos parece que no es adecuado, ¿verdad? Como que sería como una falta de respeto, pero el problema es que sí es una falta de respeto, porque la falta de respeto de ellos hacia nosotros es mayor. Así que ese comentario de Mariana me recordó eso. Gracias. Gracias a ti, Sonia.
Y Ángel, te quiero también dar tu turno y tenemos una pregunta también que habla sobre cómo, ¿verdad? Se está quitando el presupuesto para la universidad y cómo eso afecta a las generaciones más jóvenes. Y si nos puedes también hablar un poquito de eh, actualizaciones de la UPR. Sabemos que recientemente hubo un paro, ¿verdad? So, si nos puedes también hablar un poquito sobre eso. Sí, claro. Mi intervención es pregunta, esta es la pregunta que la vi. Sí. Voy a dar como que dos caveats. Primero, que estamos viendo toda la estrategia de la Junta de Control Fiscal sobre la Universidad de Puerto Rico desde el lente de aquí, pero quiero aclarar también, por lo menos de mi opinión, que el modelo de financiamiento de educación universitaria a nivel de Estados Unidos como país tampoco es un modelo que yo esperaría modular. Este, pues Estados Unidos yo creo que es de los únicos pocos países en el mundo donde estudiar un bachillerato implica endeudarte por el resto de tu vida. Y eso no pasa en otros países. Y eso es porque el modelo de educación universitaria en Estados Unidos depende bastante de capital privado, que muchas veces incide sobre las decisiones de las universidades, tanto estatales, públicas como privadas. Y en Estados Unidos, el financiamiento de las universidades estatales depende mucho sobre cuál es las leyes, la constitución de los estados, digamos. Así que pues dicho eso, sobre qué podemos hacer en Puerto Rico frente a las estrategias de la Junta, pues yo creo que muchas acciones las hemos estado tomando, pero simplemente no son sencillas y requieren mucho tiempo, porque son varios frentes al mismo tiempo, porque dentro de cada recinto y nuestro sistema de la universidad, pues tenemos nuestros retos de educación, organización, movilización, estrategias políticas, y no hablo partidistas, pero estrategias políticas dentro del propio sistema UPR. También el frente de manejar la opinión pública en Puerto Rico, el hacer presión sobre las distintas instancias del gobierno en sus tres ramas, ejecutivo, legislativo y judicial. Eh, y encima el no perder perspectiva de que quien único tiene poder regulatorio sobre la Junta de Control Fiscal es el Congreso, así que también hay que asegurar que lleva el mensaje a congresistas que tengan alguna voluntad de hacer cambios en la ley promesa o eliminar lo que es la Junta de Control Fiscal. Así que son muchos frentes al mismo tiempo, pues estamos tomando muchas de las acciones. Y por último, sobre la huelga, rápidamente, pues la huelga inicialmente este semestre comenzó con el reclamo inicial y conjunto de la renuncia de la presidenta actual, Sayira Jordan Conde, porque yo creo que siempre se ha especulado que la fortaleza es la que impone la presidencia de la universidad porque tiene la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno, que es quien confirma la presidencia. Pero en esta ocasión, la fortaleza muy felizmente admitió de que con una llamada telefónica impuso a Sayira. Y entonces eso es una admisión de culpa de que la presidencia actual no la elegimos, la comunidad universitaria, ni tiene nuestro endoso, ni ningún recinto en endoso. Y encima de eso, es una persona que viene fuera del sistema, no estudió en la Universidad de Puerto Rico y viene con una visión muy parecida a la Junta de Control Fiscal. Y no ha sido hasta que nosotros hemos ejercido bastante presión que haya empezado como a echar para atrás en algunas posturas, tal vez para simplemente sobrevivir su presidencia en la universidad. Pero el resultado de las huelgas al momento es que ella, pues, ya no renunció. Cada recinto logró algún tipo de acuerdo con la presidencia sobre algunos asuntos más particulares de los recintos y sus necesidades. Y ahora mismo yo creo que nuestra próxima batalla política es el presupuesto que se aprueba en julio. Asegurarle que no haya aumento de matrícula como la Junta está exigiendo y que como están las cosas, pues
la meta del presupuesto en julio es que la universidad continúe en un paso que sobreviva, ¿verdad? Y que continuaremos esta batalla contra la Junta a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Quiero darle gracias a los panelistas, a quienes participaron y compartieron sus ejemplos. Nos emociona mucho. Realmente en la participación está la solución. Y el ejemplo de Sonia y construyamos otro acuerdo, ¿verdad? Empezando con esos papelones y el organizarse, pues sí ha llevado logros. Así que quiero que nos llevemos eso también, que la importancia de organizarnos, la importancia de compartir información, de continuar aprendiendo de un futuro donde puede ser más participativo, donde realmente la ciudadanía pueda fiscalizar sobre el futuro fiscal y el presente fiscal de nuestro país. Así que yo les doy gracias a todas las personas que participaron. Si quieren participar en más eventos como este, por favor síganos a 9 millones, conviértanse en miembros. Estamos en Instagram, YouTube, nuestro newsletter, website. Y por más eventos como este, no solamente sobre la Junta, sino todos los temas que sé que puede ser bien abrumador, ¿verdad? Esta doctrina del shock es real, pero si poco a poco, paso a paso, esto va a largo plazo. Así que gracias por estar y por interesarte en estos temas tan importantes.